Muy buenos días. Vamos a abordar el día de hoy en la cápsula jurídica el tema de los contratos por tiempo determinado y por obra determinada. En primer lugar, déjenme decirles que a lo largo de 35 años de ejercicio profesional, es muy común que personas o clientes tengan la idea equivocada de que se pueden hacer contratos por un mes, por 2 meses, por 3 meses, a gusto de la persona que está haciendo el contrato. Hay empresas, hay instituciones de gobierno en las cuales contratan a los trabajadores cada 30 días. 30 días se les acaba el contrato y les hacen otro contrato de 30 días y otro contrato de 30 días. Obviamente esto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque es hacer un contrato por tiempo determinado no rige la voluntad de las partes. Lo que rige realmente para que sea un contrato por tiempo determinado es la naturaleza del servicio que se va a prestar. Es decir, la ley sí permite que haya contratos por tiempo determinado, pero en este caso tenemos que ser muy claros en la redacción del contrato de cuáles son las causas que originan o que motivan que ese contrato sea por tiempo determinado. Por ejemplo, un caso muy común es cuando tenemos a una trabajadora mujer que resulta embarazada. Obviamente, esta dama que tiene seguridad social, pues va a llegar el momento en que el Instituto Mexicano del Seguro Social le dé certificado de incapacidad por maternidad. Bueno, ese es un caso específico en el cual, para sustituir a esta persona que disfrutará de este periodo de incapacidad médica, podemos contratar a alguien más para que lo supla. Pero tendríamos que poner en el contrato que es un contrato por tiempo determinado y que se otorga a determinado trabajador o trabajadora para suplir la incapacidad médica, poner el nombre de la trabajadora, número de incapacidad médica y de qué fecha a qué fecha. ¿Por qué tenemos que hacer esto? En primer lugar, porque es lo que da una razón jurídica para por qué el contrato es por tiempo determinado. En segundo lugar, para establecerle al que estamos contratando o a la persona que estamos contratando que su relación laboral no es por tiempo indeterminado. Es una relación laboral que está únicamente por este periodo de tiempo y que al término de este periodo de tiempo no tiene derecho a una indemnización constitucional, simple y sencillamente a que se le paguen su finiquito con sus prestaciones proporcionales. Otra causa muy común es, por ejemplo, cuando un trabajador que tenemos en la compañía tiene algún problema médico, alguna incapacidad que le otorga el Seguro Social o tiene sucedáneamente incapacidades médicas. Entonces ahí es posible contratar a alguien para que lo sustituya, pero vamos al mismo caso. Tenemos que establecer con toda claridad cuál es la causa o las causas por las cuales lo estamos contratando. Es muy común que me pregunten, por ejemplo, ¿podemos contratar a un contador, a una recepcionista, a una secretaria por tiempo determinado? Y bueno, salvo casos muy específicos, sería muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la labor del contador no termina, es una labor que debe ser constante. Si el contador es interno, si el auxiliar de contable es interno, solamente en el caso de que se contrate un contador extra para una auditoría, pues entonces se podría justificar que se le está contratando por tiempo determinado mientras se hace la auditoría de tal fecha a tal fecha. Lo mismo podría hacer con un auxiliar contable o con una persona extra. Pero no se justifica de manera alguna decir que lo voy a contratar por 3 meses cuando el trabajo de contador es un trabajo que se requiere que esté presente todos los días. Entonces no podemos alegar en un momento determinado la temporalidad de la relación laboral si no la definimos con toda precisión. Este tipo de contratos puede hacerse también cuando vamos a contratar para gente para un evento, para algo que se va a hacer exclusivamente en una sola ocasión, o para una persona que vas a necesitar, por ejemplo, para un proceso de producción extra. Vamos a suponer que tienes un pedido extraordinario en una empresa y entonces gracias a ese pedido necesitas contratar trabajadores. Los contratas, ligas tu contrato al pedido, de esa manera cuando se termina, pues se termina la relación laboral.
Una recomendación que hago yo, por ejemplo, a las personas que prestan sus servicios en empresas maquiladoras, por ejemplo, es el hecho de que a ellos les dan un contrato por un año, por ejemplo. Entonces, lo lógico sería que tú ligues ese contrato con tu contratación. Es decir, tú no tienes necesidad de tener trabajadores, pero como vas a servir, por ejemplo, 1000 comidas al día, pues resulta que para servir esas 1000 comidas al día necesitas trabajadores. Pero ese trabajo tú lo tienes nada más por un año. Entonces lo lógico es que tu contrato que vayas a hacer con los trabajadores, en una cláusula, ligues la contratación a el contrato que tú a su vez tienes con la maquiladora. Porque resulta que si la maquiladora al término de un año te dice que ya no te va a renovar el contrato, tú te quedas con el pasivo laboral. De esa manera, pues si se aclara perfectamente que la oferta laboral se está dando exclusivamente porque tú a su vez tienes un contrato de un año, bueno, entonces queda una cosa ligada con la otra y evitaríamos tener un problema jurídico porque luego habría que tener que liquidar a esos trabajadores en lugar de tener que finiquitarlos y el costo económico pues es muy diferente. Cuando un trabajador tiene una enfermedad contagiosa, obviamente ahorita que estamos en estos tiempos del COVID, pues es muy importante saber que en los tiempos de recuperación de esta persona, si quisiéramos contratar a alguien más, podríamos justificar también el por qué se le está contratando a esta persona para suplir la ausencia de la otra. Cuando un trabajador es sometido a una prisión preventiva, entonces, y el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, bueno, ahí también podría contratarse a alguien más para que supla la ausencia del trabajador. El cumplimiento de los servicios que se mencionan en la Constitución, el arresto del trabajador, la designación de los trabajadores en un momento determinado como representantes ante las juntas de conciliación, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera, podrían ser hipótesis también en las cuales tendría o podría establecerse un contrato por tiempo determinado. Una cosa muy común en la frontera, por ejemplo, es que algunos trabajos necesitan documentos especiales para poder ejercerse. Por ejemplo, el autotransporte. Un chofer de tractocamión no debe andar conduciendo un tractocamión si su licencia no está vigente. Entonces, en el contrato individual podría establecerse que para el trabajo que él desempeña, él requiere tener su licencia al día, vigente. De tal manera que si no lo tiene, la relación laboral se suspende. Así lo prevé la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando falta este documento que es necesario, indispensable, y sin el cual no se puede prestar el servicio, podría pactarse en un momento determinado la contratación de alguien extraordinario para suplir esta falta de presencia del trabajador. Pero el punto al que quiero llegar, y el punto central de todo esto, amable público, personas que nos acompañan, clientes, amigos, abogados, es que no podemos ponerle al contrato por tiempo determinado si no justificamos la razón por la cual este contrato es por tiempo determinado. No es porque tú y yo queramos, no es porque necesite nada más un mes a la persona, es porque la naturaleza de la prestación de servicio o la ley permite exclusivamente este tipo de contratación. Alguien me dice, licenciado, ¿puedo? Sí puedes, pero no debes. Es decir, puedes hacerlo, pero es ilegal. No debes hacerlo porque te puedes meter en un problema de carácter legal. Vaya, el hecho de que tú le pongas a un contrato, que es un contrato por 2 meses, y no justifiques el por qué es por 2 meses, eso haría nulo el contrato. ¿Por qué? Porque estás poniendo una cláusula que va contra la propia Ley Federal del Trabajo. Recuerden ustedes que la presencia escrita de un contrato realmente favorece más al patrón que al trabajador, porque se puede establecer con toda claridad cuáles son las obligaciones que debe tener el trabajador. Hoy en día, con trabajos tan especializados como los que se hacen en agencias aduanales, como los que se hacen en líneas de transporte, cada vez es más importante establecer cuáles son las cosas que tiene que hacer un trabajador. Describir correctamente el puesto, poner correctamente todas las actividades para establecer responsabilidades. Hoy en día está muy de moda el tema del teletrabajo.
Yo he leído y he visto muchas publicaciones que hablan de los derechos de los trabajadores. La pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Es decir, sí es cierto que en la ley sí se mencionan obligaciones, pero pareciera ser que la retórica es solamente los derechos de los trabajadores. Aquí habría que ver que hay derechos, pero también hay obligaciones que cumplir. ¿Para qué? Pues para que las dos partes en una relación laboral puedan obtener cada quien lo que les corresponde de acuerdo a derecho. El otro tipo de contrato que frecuentemente me encuentro contratos mal hechos es el contrato por obra determinada. Este tipo de contratos solamente se pueden hacer cuando el trabajo sea eventual, cuando el trabajo, por ejemplo, sea de un albañil que va a hacer determinados metros de construcción, sea de un electricista, sea de un jornalero, sea de un plomero. Este tipo de trabajos son los que justifican en la construcción hacer un contrato por obra determinada. Obviamente, cuando tenemos el presupuesto, el dinero y todo, pues podemos plantear este tipo de relación laboral. No es aplicable a una relación común, vaya, como una oficina, sino es un tipo de contrato específico que se usa en este tipo de relaciones laborales. Es muy importante que recordemos que los contratos obligan a lo expresamente pactado y que el acuerdo de voluntades, como lo decía Hans Kelsen, es la suprema voluntad de los contratos. Por lo tanto, revisa bien la redacción de tus contratos, pide asesoría a especialistas en la materia que realmente te ayuden. No compres un contrato de papelería, no copies un contrato de internet, no lo saques de Google o de Wikipedia, porque al fin y al cabo, no digo que estén completamente mal, pero necesitas hacer un traje a la medida, un traje de acuerdo a las condiciones que hay en tu compañía, en tu empresa, en tu negocio. En Terán, Peña y Esparza Abogados y Corporativo Empresarial de Consultoría Integral Laboral, nos interesa, si tú así nos eliges, poder darte un servicio profesional y de calidad. Muchas gracias por escucharnos. Continuaremos con los otros tipos de contratos que nos faltan para acabar estas sesiones en relación de los contratos individuales vigentes en México y que tú tomes la mejor decisión, siempre informado, siempre con la información correcta. Muchas gracias.